Muy buenas tardes, Marisa, Daniel, Cata, Daniela. Muy buenas tardes al grupo de socios y colaboradores de Coleche. Muy buenas tardes. Nosotros en Corteva, como un proveedor responsable de Coleche, nos brindamos a realizar esta capacitación para ayudar a los ganaderos a mejorar el control de malezas. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos permiten esta tarde traer un expositor de clase mundial. Con nosotros va a estar un técnico de la empresa con muchísima experiencia en el manejo de agroquímicos y en el control de malezas. Una persona que ha participado en el desarrollo de los últimos ingredientes activos y de productos formulados que usamos en el mercado y ha estado con la innovación de los últimos desarrollos y está trabajando en lo que viene a futuro. En 1 o 2 años vamos a tener una serie de ingredientes activos nuevos y Daniel Ovalle es la persona que ha estado trabajando desde hace 2 o 3 años en el desarrollo de esta formulación. Así que es una persona con mucha experiencia y de clase mundial. Yo me siento sumamente complacido de contar con la asistencia de este grupo de ganaderos y de colaboradores de Coleche que nos acompañan. Tenemos 17 personas conectados y conmigo está Cata, que es la persona, Catalina Novoa, que es la persona que ha estado detrás de la organización junto con Daniela de estas actividades. Así que Cata, te dejo el auditorio para que le des la bienvenida y hagas la presentación formal de don Daniel. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad, muy feliz y agradecida de terminar esta semana, este viernes, con una tarde de aprendizaje, una tarde diferente, una tarde para compartir con todos nuestros hermanos panameños, con Coleche. Esa es la segunda actividad que hacemos con ellos y la verdad nos sentimos muy honrados que nos sigan teniendo en cuenta para todas sus capacitaciones. Y bueno, muy bien tú describiste la actividad de hoy. Hoy quisimos invitar a una persona que es la encargada de investigación de todos los productos como tal de la compañía. Lleva muchos años conociendo no solamente el desarrollo del producto, conociendo malezas, manejos. Es una persona que tiene muchísimo conocimiento, no solamente en la parte andina, sino también en Centroamérica. Entonces seguramente vamos a tratar de aprovechar muchísimo mejor este tiempo. Así que gracias a todos ustedes que nos están acompañando a través de las pantallas. Y bueno, para apremiar el tiempo, porque sabemos que empezamos un poquito sobre la hora, entonces ya le voy a dar la palabra a Daniel Ovalle. Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola Cata, muchas gracias y de nuevo el agradecimiento a nuestros amigos de Panamá, de Coleche, por atender a esta invitación. Mi nombre, ya lo mencionaron, es Daniel Ovalle. Yo trabajo con Corteva hace 17 años, de los cuales he estado 15 años en el negocio de pasturas, siempre en el área de investigación y desarrollo, trabajando con todas las moléculas de la empresa que están enfocadas en este mercado y en especial con nuestro portafolio que tenemos hoy en día, que está basado en aminopiralit, que es nuestro ingrediente estrella y base para los productos que tenemos hoy en día en el mercado. ¿Cómo me escuchan, Catalina y Ricardo? ¿Cómo está el audio? Muy bien, fuerte y claro. Adelante. Perfecto. Entonces vamos a compartir la presentación. Entonces la idea, y voy a apagar también la cámara para que fluya mejor la presentación, el PowerPoint. Entonces la idea el día de hoy es hablar acerca del manejo de malezas en pasturas. Vamos a estar revisando los principales conceptos técnicos para entender muy bien cómo es que debemos de cosas en el campo de una manera efectiva y eficiente que nos permita incrementar la cantidad de pasto, que es el alimento primordial del ganado.
en la empresa ganadera tiene dos componentes para que sea exitosa. Uno es el componente animal, que es todo lo referente a los animales, a la genética, y otro es el componente pasto. Y en el componente pasto, pues el más importante es el manejo de malezas, porque las malezas son la principal limitante para la producción de pasto y forraje. Ellas compiten con el pasto por agua, luz, nutrientes y espacio. Y al final del ejercicio lo que tenemos que entender es que 1 kilogramo de malezas en nuestro potrero es 1 kilogramo menos de pasto disponible para nuestros animales. Y esto se refleja directamente en la cantidad de leche y carne que produzcamos, porque pues no la va a reducir. Si digamos que la maleza invade el potero, vamos a tener menos pasto y por ende la cantidad de carne y leche se va a reducir. Nosotros en Corteva le ofrecemos a nuestros clientes un portafolio de productos, pero al final lo que queremos, nuestro gran objetivo es incrementar la capacidad de carga, ¿sí? A través del incremento en la producción de pasto. Entre más número de animales podamos tener por unidad de área, o sea, entre más podamos aumentar la capacidad de carga, pues la explotación de la ganadera va a ser mucho más exitosa porque vamos a incrementar la producción de carne y leche. Al final lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes es una solución que le permita aumentar esa capacidad de carga en sus pasturas. Esa es una diapositiva que yo muestro donde pues se proyecta a futuro el consumo de carne per cápita. Obviamente la población mundial está aumentando y seguramente que a futuro por lo menos la producción de carne y leche se va a tener que aumentar en un 30% para poder satisfacer las necesidades mundiales. Entonces ahí tenemos una excelente oportunidad de tecnificar nuestras ganaderías, de incrementar la producción de pasto y ahí nosotros vamos a participar directamente apoyándolos con todo lo referente al manejo de malezas en las pasturas. Ahora sí vamos a entrar un poco en el tema que les voy a estar hablando el día de hoy, que es el manejo integrado de malezas en pastura. Pero antes vamos a hablar de los sistemas de pastoreo, porque pues esos también influyen en el manejo de las malezas. Entonces tenemos 3 tipos de sistemas de pastoreo más comúnmente empleados, que es el continuo, que se refiere a dejar los animales en un potrero, en un solo potrero por todo el tiempo. El pastoreo alterno, que consiste en dividir la finca en 2 potreros. Entonces, cuando uno está siendo pastoreado, el otro se encuentra en descanso. Y el pastoreo ideal es el pastoreo rotacional, que es dividir la finca en 3 o más poteros. Mientras uno está siendo pastoreado, los otros se encuentran en descanso. Ese sistema de pastoreo nos permite manejar muy bien el tema del control de malezas, ¿sí? En el continuo y el alterno, pues muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para que los herbicidas trabajen adecuadamente, lo que sí sucede con el pastoreo rotacional. También hay otro tipo de pastoreo que se trabaja mucho, sobre todo en el clima frío, donde hay lechería, que es el pastoreo en franjas, y es que el potero se le pone una franja eléctrica y a medida que el ganado va consumiendo, él va avanzando, y también pues ese muchas veces se mezcla con un pastoreo rotacional. También es un pastoreo que es muy adecuado para el manejo de malezas. Cata, ¿cómo vamos a manejar las preguntas? ¿Se deja un espacio al final o a medida que vamos cubriendo vamos contestando las preguntas que pueda tener el auditorio? Cata y Daniela. Dani, yo creo que podemos, tú vas haciendo unas pausas como en los intermedios de tu presentación y yo te voy avisando si tenemos preguntas por parte del auditorio. Les recordamos a los asistentes que hoy nos acompañen que en la parte de abajo nos pueden hacer sus preguntas en el icono que dice QIA. Ahí nos pueden escribir o también en el chat de Zoom nos pueden realizar las preguntas. Perfecto. Entonces vamos a entrar ya de lleno al manejo integrado de malezas en pasturas. Y vamos a hablar de los 3 métodos de control que empleamos para lograr un manejo de malezas eficientes, ¿sí?
uno utilizando un método de control no va a garantizar el manejo de malezas correcto en pasturas. Tenemos que integrar diferentes métodos para que ese sea eficiente y logremos incrementar la producción de pasto. Y siempre le recalco, 1 kilogramo de malezas en nuestros poteros es 1 kilogramo menos de pasto disponible para nuestros bovinos, y eso lo que hace es que se reduzca la producción de carne y leche. Siempre el objetivo del manejo de malezas es incrementar la producción de pasto para poder obtener mucha más carne y más leche por unidad de área. Entonces vamos con los sistemas de control de malezas en pastura. Vamos a empezar con el control cultural, y este se refiere a todas aquellas prácticas que nos ayudan a disminuir la población de malezas. Prácticas como cuáles, como utilizar pastos adaptados a la región que compitan muy bien con las malezas, hacer pastoreo rotacional, ahí nos permite hacer un manejo de malezas mucho más fácil y eso va a disminuir la población. Hacer a veces la cuarentena del ganado. La cuarentena del ganado consiste en que muchas veces se trasladan animales de una zona a otra, y los animales en su tracto digestivo pueden llevar semillas de malezas. Entonces, si los dejamos en la finca, los soltamos de una vez en la finca, pues pueden diseminar todas esas malezas en los potreros, y eso nos va a causar un problema de infestar la finca con malezas que pueden ser de difícil control o que no teníamos anteriormente en la finca, y incrementando también la población de malezas. Entonces, la idea con la cuarentena es dejar los animales en un potrero pequeño por 3 días, boten todas las malezas que tienen el tracto digestivo, y en ese potrero pequeño ahí se eliminan las malezas, y con eso evitamos que se diseminen en los otros poteros de la finca. Es una práctica de manejo cultural de malezas. El control mecánico pues se refiere básicamente a eliminar las malezas utilizando elementos tales como machete, guadaña, roto speed, barretón. Eso nos va a ayudar a eliminar las malezas en su parte foliar, pero la parte radicular no la vamos a eliminar. Entonces, lo que pasa con el control mecánico es que es un control temporal, porque la maleza, como queda viva, vuelve y se rebrota y continúa infestando el potrero. Y por último tenemos el control con herbicidas, que ahí es donde tenemos todo el portafolio de productos de Corteva, que nos van a complementar los otros controles, y vamos a lograr un manejo eficiente de malezas. El control con herbicidas sí nos garantiza un control radicular de las malezas, y por ende las vamos a eliminar de nuestros potreros, pero no debe ser empleado única y exclusivamente. Se debe de combinar con los otros métodos de control para lograr unas malezas mucho más efectivo en nuestras pasturas. Vamos con algunos ejemplos de manejo integrado donde estamos combinando los dos métodos. Por ejemplo, en algunas ocasiones tenemos malezas que tienen unos tamaños muy altos, por encima de 1,30 m. Ahí ya los productos herbicidas no van a trabajar tan fácilmente, los controles no van a ser los más adecuados, y lo ideal ahí es cortar la maleza y esperar que venga un rebrote que da una altura de unos 50 a 60 centímetros, y ahí sí proceder a la aplicación del producto, y ahí sí vamos a lograr un control de malezas efectivo. Ahí estamos combinando los dos métodos. Cuando cortamos la maleza, el control mecánico, y cuando aplicamos el herbicida con el estadio ideal de la maleza, estamos utilizando el control con herbicidas. En algunas regiones se utiliza el rotospeed, y eso es un elemento que corta maleza y corta pasto. También cuando la maleza tiene unas alturas bastante altas, por encima de 1,30 m. Lo bueno es que el rotospeed pues cubre grandes extensiones de área, y posteriormente vamos a terminar de realizar el control eficiente de malezas con la aplicación de un herbicida cuando eso tenga de 50 a 60 centímetros de altura, que tenga ese tamaño. Y aquí estamos integrando los dos métodos y vamos a hacer un manejo eficiente de las malezas en la pastura. Hay otro ejemplo bien importante de manejo integrado de malezas en pasturas, donde integramos control mecánico con control con herbicidas, y es el toconeo. El toconeo es una práctica que nos permite eliminar arbustos de raíz. Muchas veces el tamaño del arbusto ya es tan grande en nuestras fincas que no los podemos eliminar con aplicaciones foliares de herbicidas. Entonces el toconeo es una práctica que nos permite hacerlo, y básicamente consiste en cortar el arbusto lo más a ras de suelo posible, picar el tronco e inmediatamente aplicar una solución herbicida
para que el tronco se radique de raíz. Es una práctica muy comúnmente empleada, sobre todo en la época que no hay lluvia, ¿sí? También se puede hacer en las épocas lluviosas, pero por eficiencia en las fincas, en las épocas lluviosas hacen las aplicaciones foliares, que todos esos productos que se trabajan para el control de malezas en pasturas son productos que requieren buena humedad en el suelo para que se muevan dentro de la maleza y puedan garantizar su acción de control cuando se aplican al follaje de estas. Y en la época que no hay lluvia, en la época de sequía, se aprovecha para hacer la labor de toconeo y eliminar esos arbustos que ya no se pueden encontrar con aplicaciones foliares de herbicidas. Aquí también estamos integrando los dos métodos, tanto el control mecánico como el control con herbicidas. Y vamos a realizar un manejo efectivo de las malezas en los potreros. Y como le he venido mencionando, siempre los mejores resultados se obtienen cuando uno integra los diferentes métodos de control. Ahí vamos a garantizar que se eliminen las malezas de raíz y por ende vamos a garantizar mayor producción de pasto, que se traduce en mayor cantidad de carne y leche en nuestras explotaciones ganaderas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, Daniela? No, señor, por el momento no. Bueno. Entonces ya vimos los conceptos del manejo integrado. Ahora les quiero hablar un poco del portafolio de Corteva. Corteva tiene un portafolio en el mercado de pasturas que es basado en aminopiralid y siempre va mezclado con otros herbicidas, pero la molécula base siempre es aminopiralid. Y ese es un portafolio que se diferencia del resto de los competidores que tenemos en el mercado por estas 5 características que les voy a mencionar, que son supremamente importantes. Entonces, nuestro portafolio es más potente y siempre vamos a emplear menores dosis cuando comparamos contra los productos de los competidores. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos una carga ambiental menor al momento de trabajar los ingredientes activos en las aplicaciones. También es importante porque el control de maleza va a ser mucho más efectivo, o sea, al tener productos, al tener una molécula como aminopiralid que es mucho más potente que los productos que ofrecen los competidores en el mercado. También es un portafolio que da mayor residualidad, o sea, vamos a mantener la finca más tiempo limpia y es una característica muy importante de nuestro portafolio. Tenemos mejor control en muchas de las malezas más importantes que se encuentran en el mercado de pasturas, como por ejemplo las escobas, las escobillas. Siempre el portafolio de Corteva va a tener un mejor desempeño comparado con la competencia. Mejor control en malezas como las dormilonas o hormigueras. Ahí también aminopiralid es espectacular, hace un control excepcional de estas malezas. Tenemos productos que controlan muy bien malezas arbustivas como las palmas, por mencionar algún ejemplo. Y en términos generales, aminopiralid es una molécula que encaja perfectamente en cualquier programa de buenas prácticas, no tiene ningún tipo de restricción, es una molécula que si un animal consume pasto que ha sido tratado con aminopiralid, este se va a la orina y al estiércol, pasa muy rápidamente por el animal, que son ventajas que no tienen los productos de los competidores, no tienen ningún tipo de restricción en pastoreo con ningún tipo de animal, incluso uno puede reingresar los animales el mismo día que se haga la aplicación, ¿sí? Que no es lo ideal, pero si tuviese que hacerlo, no hay ningún tipo de problema, mientras que los productos de los competidores sí pueden tener restricciones en cuanto al reingreso de los animales. Y esto es fundamental porque, como les mencionaba, el producto encaja, o el portafolio de Corteva encaja perfectamente en cualquier programa de ganadería sostenible, de ganadería con buenas prácticas. ¿Por qué? Porque tenemos una molécula base aminopiralid que tiene un excelente perfil en cuanto a desempeño y un perfil excelente también en cuanto a la parte ecotoxicológica. Daniel. Sí. Hay una pregunta de la finca 3HM. Daniel Morales nos pregunta si es necesario esperar a que la maleza tenga 50 centímetros de altura o qué pasa si se aplica antes de esa altura. Sí, muy buena pregunta. Cuando la maleza la hemos cortado, sucede un fenómeno que es que la raíz se engruesa. Entonces, si aplicamos con menos de 50 centímetros de altura, esa cantidad de follaje que tiene la maleza no va a absorber la cantidad suficiente de producto para controlar esa raíz. Entonces,
Si hacemos la aplicación con menos de 50 centímetros, lo que pasa es que muchas veces defoliamos la maleza, pero como la cantidad de producto no fue la suficiente, no va a haber un control de raíz y por ende la maleza se puede rebrotar. Entonces siempre es importante dejar que la maleza crezca o tenga una altura como mínimo de 50 centímetros para que tenga un follaje suficiente que pueda controlar esa raíz que se ha engrosado. Es muy importante. Sobre todo en malezas arbustivas. Si son malezas semileñosas, también se pueden rebrotar, pero es menor el impacto. Entonces siempre es importante hacer la aplicación cuando el rebrote tenga 50 centímetros y que tenga abundante follaje para hacer un excelente control radicular. Dani, tenemos otra pregunta aquí en el chat. Nos pregunta capacitación externa. En relación a Paspalum virgatum, ¿qué tal el efecto? En relación a Paspalum virgatum, ¿qué tal el efecto? ¿Así era la pregunta? Sí, así, tal cual. No sé si capacitación externa nos pueda escribir ahí en el chat más puntual o... Si quieren alguna solución. Pues Paspalum virgatum es una maleza que es una gramínea que el ganado no la consume porque pues tiene unas sierras en la hoja que le lastima sobre todo la parte de la lengua. Ustedes saben que el ganado para consumir pasto, gramíneas, lo que hace es que lo enrolla con la lengua y lo jala. Entonces la masiega tiene una serie de sierras que le lastiman la lengua al ganado y por eso no la consume. Esta masiega se controla con productos a base de glifosato. Los productos hormonales de nuestro portafolio de Corteva no lo controlan. Pero productos como Estelar, Durango, que son marcas registradas de Corteva que tienen glifosato, sí la controlan y hay que utilizar 300 centímetros por la bomba de 20 litros para eliminarlas y hay que hacer una aplicación dirigida única y exclusivamente a la masiega porque si le cae el pasto, pues por ser glifosato también controlaría el pasto. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? No, señor. Podemos avanzar. Listo, entonces vamos ya a mencionar los 7 factores determinantes para escoger la herramienta adecuada en cuanto a producto y dosis en el manejo de malezas en pasturas. Entonces vamos a ir mencionándolos cada uno a través de un ejemplo práctico que al final nos lleva a que nosotros ya en nuestras fincas podamos entender por qué nos hace una recomendación de producto y dosis nuestros expertos de pasturas de Corteva. Entonces vamos a empezar con el objetivo de la aplicación. Vamos después a ver los tipos de malezas, vamos a ver el estado fisiológico y el origen, porque es importante eso para el control de malezas. Vamos a ver los métodos de aplicación que tenemos en pasturas en cuanto al empleo de herbicidas, por qué influyen las condiciones climáticas. Vamos a mencionar algo de equipos y por último, pues todo eso nos va a llevar a que nuestro experto de Corteva nos haga la adecuada recomendación en cuanto a producto y dosis que debemos de emplear para el manejo de malezas en nuestros poteros. Entonces aquí la idea es que entendamos cada uno de esos factores que son importantes y que nos van a afectar el correcto diagnóstico y recomendación del portafolio de pasturas de Corteva, de herbicidas de pasturas de Corteva. Entonces vamos a hablar primero del ciclo del potrero y como muchas cosas en la vida, los potreros también tienen un ciclo, que son 4 estadios: establecimiento, mantenimiento, recuperación, formación y después volvemos al establecimiento. Entonces el establecimiento se refiere básicamente a un potero que ha sido sembrado, va desde un potero que ha sido sembrado hasta el primer pastoreo. Ahí podemos decir que el potero se encuentra en establecimiento, ¿sí? Ahí a veces se hacen aplicaciones de productos herbicidas, porque ahí pues a veces hay presencia de malezas de hoja ancha después de que se ha sembrado el pasto. Después el potero entra en un estadio de mantenimiento, que es básicamente un potero que tiene un porcentaje de infestación de malezas, tiene una buena cantidad de pasto y un porcentaje de infestación de malezas inferior al 40%. Si nos descuidamos en el manejo de malezas, el potero pasa a un estadio de recuperación, que es un potero que tiene un porcentaje de infestación de malezas superior al 40% y inferior a un 75%. ¿Sí? Aquí ya son poteros que requieren más manejo, requieren prácticas de toconeo, tenemos presencia de malezas arbustivas. Siempre el ideal en ganadería es tener los poteros en mantenimiento, ¿sí? Ahí va a ser más fácil el manejo de malezas.
y vamos a obtener una mayor producción de pasto en el menor tiempo posible. Y si nos descuidamos, después del estadio de recuperación pasamos a un estadio de formación, que es un potero que tiene un porcentaje de infestación de malezas superior al 75%, muy poco pasto. Aquí también tocaría hacer prácticas de toconeo, control de malezas arbustivas. Muchas veces toca botar semilla de malezas. Entonces, al final, cuando un potero se encuentra en un estadio de formación, por lo general lo que va a tocar es renovarlo, ¿sí? Y ahí volvemos otra vez al estadio de establecimiento. Desde el punto de vista del control del maleza es importante conocer el estadio en el que se encuentra el potero, porque nos puede decir si debemos hacer una aplicación focalizada o total. Entonces vamos a realizar aplicaciones focalizadas cuando el porcentaje de maleza es inferior al 40%. Y vamos a hacer aplicaciones totales cuando el porcentaje de maleza es superior al 40%. O sea que en los poteros de recuperación y formación lo que debemos de hacer es aplicaciones totales. Entonces, por eso, para la relación costo-beneficio y para obtener la mayor producción de pasto en el menor tiempo posible, lo ideal es tener siempre los poteros en un estadio de mantenimiento. Dani. Don Daniel. ¿Sí? Sí. Regresa al slide, por favor. En relación a esta imagen o a este último tema, hay una pregunta que nos hace Víctor Samaniego. Él consulta: ¿cuántas veces al año se debería hacer el control de maleza con el mecanismo de herbicidas complementado con los otros mecanismos, creo que con los otros sistemas de control de maleza? Sí. Va a depender mucho del porcentaje de infestación que tengamos en la finca, pero por lo general uno aplica entre 1 y 2 veces al año el mismo potrero, ¿sí? Si es un potrero que está en mantenimiento, yo creo que con una aplicación al año vamos a tener una aplicación al año de herbicidas en combinación con los otros métodos. Pero si es un potero que ya no está en un estadio de mantenimiento, sino de recuperación o formación, probablemente tengamos que aplicarlo 2 o hasta incluso 3 veces al año por el porcentaje de infestación y tipo de malezas que tienen. Entonces, incluso para el tema de relación costo-beneficio, siempre lo ideal es que ese potero esté en un estadio de mantenimiento para que no solamente haya que aplicarlo una vez al año y obtengamos la mayor cantidad de pasto disponible durante todo el año. Pero es lo que te decía, por lo general, dependiendo del tipo de infestación, es entre 1 y 2 veces al año que vamos a estar aplicando los potreros, en combinación con otros métodos de control. ¿Alguna otra pregunta con referente a este slide, Ricardo? No, solamente... ¿Ibas a mencionar algo, Ricardo? No, Daniel. Adelante. Listo, perfecto. Vamos ya entonces a hablar un poco del tipo de maleza. El tipo de maleza es súper clave en el manejo, porque de acuerdo al tipo de maleza que tengamos es que vamos a escoger el producto y la dosis a utilizar. Eso también nos va a dar un indicativo de producto y la dosis a utilizar. Entonces, por eso es importante conocer las malezas que están presentes en nuestros potreros. Y aquí tenemos dos grandes grupos en el mercado de pasturas, dos grandes grupos de malezas que están invadiendo los potreros. Una son las malezas de hoja angosta, que son las menos importantes, y las otras son las malezas de hoja ancha, que son las más importantes. ¿Por qué son las de hoja angosta menos importantes? Porque por lo general el ganado lo que consume son gramíneas. Ya las gramíneas que quedan en el potrero son las que el ganado no les gusta porque le causan heridas o porque tienen un sabor amargo, que son muy pocas especies. Entonces esto hace que las especies de hoja ancha sean las que más afloren. Las malezas de hoja angosta también las conocemos como monocotiledóneas, o sea que la semilla tiene un solo cotiledón. Y aquí tenemos 3 grandes familias en el mercado de pasturas. Primero vamos a hablar de las ciperáceas, que son monocotiledóneas. Hay 3 especies muy importantes, como son Dicromena ciliata, Scleria pterota y Cyperus feras. Estas malezas las tenemos que controlar con productos a base de glifosato, a dosis de 300 centímetros por bomba de 20 litros dirigido, o también algunas se pueden controlar con sulfonilurias, sobre todo en aquellas zonas donde hay muy buena humedad. Y aquí hay productos a base de alosulfurón que controlan muy bien, sobre todo Cyperus feras y Scleria pterota y algunas otras de las ciperáceas del género Cyperus.
Es Diclomena ciliata, sí es una ciperácea de muy difícil control, esa sí solamente la podemos eliminar utilizando productos a base de glifosato. Las ciperáceas se reconocen en campo muy fácilmente porque el tallo es triangular, es como ceroso, y en muchas zonas ganaderas están adquiriendo bastante importancia. El otro grupo importante o la otra familia importante en cuanto a las malezas de hoja angosta son las gramíneas. Y ahí tenemos la macega, de la cual preguntaban hace un rato. También tenemos otras especies como el Andropogum bicornis y el Esporbolus pygretis. Esas son 3 especies gramíneas que el ganado no consume y siempre las encontramos invadiendo algunos de los potreros. Como les mencionaba, se eliminan utilizando productos a base de glifosato a dosis de 300 centímetros, de 250 a 300 centímetros por bomba de 20 litros. Las otras especies de hoja angosta o monocotiledóneas son las palmas. Y nosotros ahí tenemos un producto bien importante, bien contundente en el control de palmasas, que es Combatran XT. Se trabaja a dosis de 300 a 400 centímetros por hectárea. Es tal vez el único producto hoy en día que controla palmas foliarmente que tenemos o que está en el mercado de pasturas en Centroamérica, en México y en la región andina. Producto bastante eficiente para el control de palmas, que es la otra familia de malezas de hoja angosta que están en las pasturas. Y ya tenemos las malezas de hoja ancha, que son las más importantes, son las que más infestan nuestros potreros. Nosotros la hemos clasificado en 6 grupos de acuerdo a su consistencia del tallo, a su hábito de crecimiento, y las vamos a ir mencionando uno a uno, desde las de más fácil control hasta las de más difícil control, y dando algunos ejemplos de esas especies que encontramos en las pasturas, que son las más predominantes. Aquí tenemos casi que concentradas en 4 familias las especies de hoja ancha. En las familias leguminosa, papilonaceae, ahí tenemos gran mayoría de especies. En la familia malvácea tenemos una buena cantidad de especies también. Y vamos a ir mencionándolas a medida que avancemos en la presentación. Entonces vamos a empezar con las más suaves, más de fácil de control, que son las herbáceas. Aquí encontramos malezas como Xenoptusifolia, encontramos malezas como Amaranthus. Son malezas de muy fácil control. El tallo permanece verde en la totalidad de su ciclo. Son malezas que por lo general son de un ciclo anual, o sea que completan su ciclo en un año, y son de muy fácil control. Algunos otros ejemplos de malezas de tipo herbáceo. Las podemos encontrar en cantidad en las pasturas, infestando altamente las pasturas. Sobre todo ellas aparecen con el inicio de temporada de lluvias muy rápidamente. Después seguirían dificultad de encontrar las malezas acuáticas, que son las malezas que se ubican en los bajos, en las zonas húmedas de la finca. Aquí tenemos como principal exponente en toda la región a Thalia geniculata y a las heliconias. Son malezas que habitualmente se encuentran en época de sequía, cuando ya el bajo ha perdido gran cantidad de agua y podemos intentar aplicarlas. Como los bajos permanecen húmedos en la temporada de sequía, ahí se pueden aplicar los productos y trabajan muy bien. Productos como Pasar trabajan excelente en esas malezas. Ya vienen el tercer grupo, que son las semileñosas, que ya son malezas que tienen el tallo más leñoso, más lignificado. Aquí tenemos diferentes especies y vamos a mostrar algunos ejemplos. Las mimosas son diseminadas en toda la región, tienen una alta presencia. Todo nuestro portafolio es altamente efectivo en el control de mimosas porque son muy susceptibles a aminopiralita. Entonces, todo el portafolio de Corteva te va a controlar de una manera excepcional las mimosas. Hay diversos tipos de mimosas, pero las más comunes son la púdica, que es la mimosa rastrera, y también encontramos mimosa pigra, que es la mimosa que se hace en las partes húmedas. Tenemos las malvas, que son las malacras, que son también malezas semileñosas. Aquí viene el portafolio de herbicidas de Corteva. Tenemos las verbenas, entre las semileñosas,
Y tenemos unas muy importantes ya dentro del grupo de las leñosas, que sería el cuarto grupo, que son las escobillas. Estas malezas también están altas, diseminadas en toda la región desde México hasta Perú, muy presentes en Centroamérica. Se les dice vulgarmente escobillas o escobas, ese es el nombre común, pero pertenecen al género Sida. Tenemos varias especies, como Sida rombifolia, que es la que tenemos aquí, que tiene el pedúnculo bastante largo, el pedúnculo es lo que une a la flor con el tallo. Tenemos a Sida acuta, que también es una de las especies más predominantes en Centroamérica, en México y en la región andina. También tenemos otras escobillas de más difícil control, como Sida hirsutísima y Sida cuspidata, también presentes en Centroamérica. Aquí también el portafolio de Corteva trabaja espectacular, hace un control excelente de estas malezas del género Sida. Nuestro portafolio tiene un excelente control de estas especies altamente invasoras de las pasturas en nuestra región. Tenemos el quinto grupo, que son las malezas especiales, y estas malezas especiales son aquellas que requieren una formulación específica o un ingrediente específico para su control. Aquí tenemos todo lo que es Clidemia y Pteridium, que requieren mexulfurón para poder ser controladas. Y por último tenemos las malezas de más difícil control, que son las arbustivas. Entonces aquí tenemos muchas especies. Nuestro producto que nos ofrece un excelente control de estas malezas arbustivas es Combatran XT. Son malezas que tienen, incluso se convierten en árboles. Son malezas que tienen un alto grado de lignificación en sus tallos. Cuando ya son muy grandes y tienen un tallo bastante grueso, no las podemos controlar vía foliar, solamente las podemos eliminar mediante la práctica del toconeo. Aquí tenemos todas las acacias, tenemos las baubinias, tenemos los Pitecelobium, tenemos los prosopis, tenemos Psidium, son malezas arbustivas, tenemos Curatela americana, tenemos Tetracera, todas esas malezas arbustivas que muchas veces las podemos controlar con Combatran, o en otros casos, ya cuando están muy grandes, de tallos muy gruesos, nos toca efectuar la práctica del toconeo para poderlas eliminar por raíz. Tenemos al guácharo, tenemos a Mataiba, y estas malezas, como le mencionaba, se presentan no en alta infestación en los poteros, pero son de muy difícil control. Entonces, para resumir el visto, sí. Aquí Orlando Osorio nos hace una pregunta. Dice, buenas tardes, ¿qué producto recomienda para Euphorbiaceae jatropha gossip? Sí, ese es el único segmento que hoy en día no tenemos en nuestro portafolio una solución, porque los productos que teníamos ahí los retiramos del mercado, que eran los productos que venían en forma éster, o sea, que traían los ingredientes activos en forma éster. Esos son los que controlan Euphorbiaceae. Hoy en día no tenemos en nuestro portafolio ningún producto que las controle. Estamos tratando de encontrar una formulación que nos permita otra vez tener una herramienta en el portafolio que controle Euphorbiaceae. Eso es lo único que las controlaba, porque incluso las aplicaciones dirigidas de glifosato tampoco las elimina. Entonces, lo que nos tocaría hoy en día sería arrancarlas o eliminarlas mecánicamente. Afortunadamente, pues no son malezas que infesten tanto las pasturas, pero sí definitivamente ese es un espacio que tenemos que cubrir nosotros a futuro con un producto que tenga una formulación éster y que nos permita eliminarlas de raíz. ¿Listo? Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos visto es dos factores muy importantes, que son el ciclo del cultivo que nos permite, perdón, el ciclo del potero que nos permite entender si la aplicación es total o dirigida, cuando la infestación de malezas es inferior al 40% dirigida y cuando es superior al 40% es total. Entender el tipo de maleza, porque eso nos va a decir qué producto y qué dosis debemos de utilizar. Entonces, sobre todo en las malezas de tipo leñoso y arbustivo, tenemos que utilizar productos como Combatran, como Pastar, a una dosis que permita su control. Cuando utilizamos productos para el control de malezas arbustivas, una dosis para el control de malezas arbustivas, pues esa dosis nos va a controlar el resto de malezas. Al igual si no tenemos arbustivas, pero tenemos leñosas,
la dosis que empleamos o el producto que empleemos y la dosis para el control de malezas leñosas va a controlar el resto, o sea, las herbáceas, las semileñosas y las acuáticas. Por eso es que es importante uno identificar la maleza, porque eso nos va a decir el tipo y con eso vamos ya a seleccionar adecuadamente el herbicida y la dosis que debamos emplear. Para este ejemplo práctico que estamos haciendo, tenemos un potero de 25 hectáreas que tiene una infestación del 55%, o sea que está en recuperación. Acuérdense que cuando el potero está entre 40 y 75% de infestación de malezas, ahí es un potero que está en un estadio de recuperación, o sea que ya hay presencia de malezas arbustivas, ¿sí? Y aquí lo dice que tiene presentes guayabo, que es una maleza arbustiva, que es Cidium guajaba. De ese 55, el 40% son escobas leñosas y el 50% es una maleza como Cenatucifolia, que es herbácea. Entonces, por lo general, las arbustivas las vamos a controlar si son muy grandes, y eso lo vamos a mirar más adelante, de toconeo, y si no son tan grandes, los podemos controlar con una aplicación foliar de un producto como Combatran. Y las leñosas, ya por su grado de infestación, que es de un 40% de ese 55%, vamos a hacer una aplicación total para poder controlar la escoba y el bicho, que es una maleza herbácea, el Cenatucifolia. Otro factor importante en la selección adecuada del método, del producto y la dosis a emplear es el estado fisiológico y el origen de la maleza. El estado fisiológico ideal siempre es tratar la maleza vía foliar cuando se encuentra en crecimiento activo. Malezas que se encuentran en floración y sobre todo en fructificación, ahí los productos herbicidas no funcionan bien. Entonces, por eso también es importante cuando la maleza está muy grande, por lo general ya va a tener flores o ha fructificado, cortarla, esperar que venga el rebrote de 50 centímetros y ahí vamos a tener un crecimiento activo donde la maleza va a ser controlada eficientemente por el herbicida. Entonces, siempre el estadio ideal para aplicar un herbicida de portafolio de pasturas de corteva vía foliar es que la maleza se encuentre en crecimiento vegetativo o crecimiento activo. Y en cuanto al origen, uno a veces ve en las etiquetas que los productos tienen un rango, ¿sí? Para el control de tal maleza, de 75 a 100 centímetros por bomba de 20 litros o de 3 a 4 litros por hectárea. Entonces, cuando la maleza viene de semilla, es de más fácil control. Ahí vamos a utilizar la dosis baja del rango. Cuando la maleza viene de rebrote, o sea que ha sido cortada con un machete, con una guadaña, con un rotospeed, es de más difícil control, ahí vamos a utilizar la dosis alta del rango. Entonces, por eso es importante entender el estadio del origen de la maleza para la selección de la dosis del producto. Y esto es lo que pasa cuando uno corta una maleza con un elemento como machete, como guadaña, como rotospeed. La raíz se va engrosando. Y llega un punto que ya ni una aplicación foliar la va a controlar. Toca hacer una práctica de toconeo, o sea, cortar el tallo lo más ras del suelo posible, picar y aplicar inmediatamente la solución herbicida para poderla controlar. En nuestro ejemplo, el estado fisiológico de la maleza es crecimiento activo, o sea que las podemos aplicar vía foliar sin ningún problema. Para el caso de las especies de maleza que tenemos en ese potrero, el guayabo es un 80% de rebrote, entonces probablemente es un guayabo muy grueso que nos toca toconear, o sea que nos está dando el método de control que tenemos que utilizar. Y las escobas y la Cenatucifolia vienen, las escobas de rebrote y la Cenatucifolia viene 100% de semilla. Entonces, como la escoba es de más difícil control que el bicho, la dosis y el producto que escobamos para la escoba nos va a controlar el bicho también, o sea, la maleza herbácea, la Cenatucifolia. Entonces, por eso es que es tan importante la identificación de las especies de malezas, porque ahí ya nos están dando una guía del producto, de la dosis a utilizar. También es importante entender el estado fisiológico para saber si la podemos aplicar vía foliar o no. Y también es importante entender si viene de rebrote o semilla para saber qué dosis del rango es la que tenemos que emplear, si la dosis baja o la dosis alta. Entonces, en este caso, para el caso de la escoba, debemos de emplear la dosis alta que venga en el rango de control de producto que vamos a recomendar, que para este caso puede ser un producto como Pasar o como Atran XT, ¿sí? A una dosis que puede estar entre 3 y 4 litros por hectárea. Entonces, como viene de rebrote, utilizaríamos la dosis de 4 litros por hectárea. Entonces, la escogencia del método de aplicación, podemos decir que si la maleza viene de semilla de 2 cortes, para el caso de herbáceas, semileñosas y leñosas y arbustivas, podemos hacer aplicaciones foliares. Y cuando el rebrote viene que es superior a 3 cortes, vamos a utilizar, en el caso de las herbáceas, semileñosas y leñosas, la dosis alta de rango, lo que le mencionaba, utilizar la dosis de 4 litros, para el caso de un producto como Pastar. Y ya para una arbustiva, ya como el tallo va a ser muy grueso, lo que
tenemos que hacer una labor de toconeo para poderla eliminar de raíz. En cuanto a las condiciones climáticas, lo que les mencionaba, la época de lluvia, es importante identificar en qué época del año estamos para hacer la recomendación. Entonces, en la época de lluvias, vamos a hacer las aplicaciones foliares de los productos porque requerimos de humedad en el suelo para que los herbicidas puedan ejercer su acción de control. Y en la época de sequía, cuando no hay lluvias, lo que vamos es aprovechar esta época de sequía, que casi siempre es mayor que la época de lluvias, para hacer la labor de toconeo, para eliminar esas malezas arbustivas que ya no podemos controlar con una aplicación foliar. El toconeo también se puede hacer en la época de lluvias, pero pues por eficiencia en la finca es mejor aprovechar la época de lluvias para hacer el control de malezas de las pasturas vía foliar, o sea, aplicar el producto al follaje de la maleza. Lo que le mencionaba, que en época de sequía o verano solamente vamos a poder hacer el control de malezas arbustivas con la práctica del toconeo. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que las malezas arbustivas las vamos a toconear porque tenía más de 3 rebrotes, tiene un tallo muy grueso y eso lo vamos a hacer en la época de sequía. Y las malezas leñosas y las herbáceas vamos a utilizar un producto que controle las escobas a la dosis alta del rango porque viene de rebrote. Y vamos a hacer esto en la época de lluvia, cuando hay una excelente humedad en el suelo. Siempre es bueno iniciar las aplicaciones foliares cuando se inicia la temporada de lluvias y así vamos a aprovechar el mayor contenido de humedad en el suelo durante esta época de lluvia y vamos a garantizar que los productos funcionen efectivamente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, señor. Nos pregunta Víctor Jordán, ¿en qué época de verano, qué producto nos recomienda para el método de toconeo? Bueno, ahí podemos trabajar un producto como Combatran XT en verano, a una dosis de 300 centímetros por bomba de 20 litros. También se puede trabajar un producto como Pastar D a una dosis de 400 centímetros por bomba de 20 litros. Ahí lo importante es que si vamos a utilizar la bomba de espalda, que no tenga la boquilla, sea un chorro, ¿sí? Que moje muy bien el tronco que hemos cortado y picado. También se puede descargar una botella de 2 litros que tenga en su tapa un orificio y se va haciendo la labor de corte y pique con el machete e inmediatamente con esta botella que tiene la solución herbicida se hace el toconeo. ¿Listo? Y es muy práctico en campo. Bueno, les voy a hablar un poco de los equipos de aplicación. El equipo de aplicación más comúnmente empleado en pasturas es la bomba manual de espalda o la bomba de motor. Lo importante, porque el 90% de las aplicaciones son casi siempre aplicaciones dirigidas, aplicaciones de manchoneo, o sea que se hacen en poteros que tienen un 40%, menos de un 40% de infestación de malezas. Y aquí el aditamento más importante es la boquilla. Entonces, nosotros hemos hecho muchos trabajos de boquillas, trabajando con Tillet, que es tal vez el proveedor mundial más importante en boquillas. Y lo que hemos encontrado es que la mejor boquilla para la aplicación foliar de herbicidas de pasturas es la boquilla de abanico plano 8003. Esta boquilla nos garantiza un excelente moje de las malezas que vamos a tratar y por consiguiente una excelente acción herbicida de los productos del portafolio de Corteva. 8003, ¿qué quiere decir? 80 es el ángulo de pulverización, que es este que está aquí. Es el ángulo que abre el chorro herbicida. O sea que abre, esto tiene 80 grados. Y 0,3 es la descarga de la boquilla, o sea, lo que arroja la boquilla en un minuto en galones por minuto. O sea que la 8003 es una boquilla que tiene un ángulo de pulverización de 80 grados y una descarga de 0,3 galones por minuto que equivalen a 1.200 centímetros cúbicos por minuto. Eso garantiza un excelente moje del follaje de las malezas, como les mencionaba, y pone de una excelente acción herbicida. Entonces, si las boquillas de cono no son las ideales para el control de malezas en pasturas, no dan la descarga adecuada, no dan el número de gotas que requerimos por centímetro cuadrado. Entonces, es una boquilla que tiende a ser un tamaño de gota muy fino también. Entonces, hemos hecho muchos trabajos en asocio con Tillet y lo que hemos encontrado es que la mejor boquilla para el control de malezas en pasturas es esta boquilla de abanico plano 8003. Entonces, para nuestro caso, lo que vamos a emplear es la bomba de espalda para hacer la aplicación dirigida,
¿sí? A las malezas, perdón, vamos a utilizar un equipo de tanque porque la aplicación de las malezas es total. El potrero tenía más del 40% de infestación y vamos a utilizar un equipo de aguilón para cubrir el mayor área posible. El equipo de aguilón puede ser un budget, que es un equipo que solamente tiene una boquilla, o puede ser un aguilón con varias boquillas. Es un equipo que tiene una alta eficiencia de hectáreas aplicadas día, o sea, pudimos cubrir la mayor parte de la finca con este equipo. Y aquí para nuestro ejemplo vamos a hacer una aplicación total, controlando la escobilla y la maleza herbácea. Y como les mencionaba, vamos a emplear la bomba de espalda para hacer la labor de toconeo en época de sequía y controlar esos arbustos de guayabo que no los podemos controlar vía foliar. Con esto vamos a eliminar las malezas del potrero, vamos a obtener una mayor cantidad de pasto y por ende mayor producción de carne y leche en nuestra explotación ganadera. Acuérdense siempre que las malezas son la principal limitante para la producción de pasto. 1 kilogramo de maleza en potrero es 1 kilogramo menos de pasto disponible para nuestros bovinos. Y por último, les voy a hablar de algo que es muy importante en la aplicación de nuestros productos de portafolio de Corteva en pasturas, que es la calidad del agua. El agua es el elemento que nos ayuda a dispersar el producto en el follaje de las malezas. Y el agua debe tener una calidad para que el herbicida funcione correctamente. Esta calidad la determinan 2 factores, que son el pH y la dureza del agua. El pH lo que nos mide es el grado de acidez o de alcalinidad que tenga el agua. Entonces, si el valor está entre 0 a menos de 7, decimos que el pH es ácido, 7 es el valor neutral, y si está por encima de 7 hasta 14, decimos que la solución o el agua es alcalina o básica. Entonces, para el caso de los herbicidas de portafolio de pasturas de Corteva, el agua debe tener un pH entre 6 y 8. Si está por encima de 8 y por debajo de 6, debemos de adicionar al agua un corrector de pH para que el producto funcione adecuadamente. Si yo mezclo el producto con aguas que tengan pHs de valores inferiores a 6 o superiores a 8, el producto no funciona correctamente en campo. Y el otro punto importante en la calidad del agua es la dureza del agua. La dureza se refiere a los contenidos de sales de calcio y magnesio que puedan tener el agua. Entonces, cuando la dureza del agua sea superior a 340 partes por millón, debemos de adicionarle un corrector de dureza al agua para que no afecte la formulación herbicida y el producto pueda funcionar correctamente en agua. La dureza ideal del agua para la aplicación foliar de herbicida debe ser inferior a 340 partes por millón. Entonces, importante grabar esos 2 datos. El pH del agua debe estar entre 6 y 8 y la dureza debe ser inferior a 340 partes por millón para que el agua con la que vamos a mezclar los productos del portafolio de Corteva funcionen correctamente en campo. Siempre hablo de esto porque en nuestra finca muchas veces tenemos Hawái, aguas emposadas y no tenemos clara la calidad del agua y a veces la aplicación no va a funcionar adecuadamente. Entonces, siempre es bueno tomar por lo menos una vez al año en nuestras fincas el pH y la dureza del agua con la que vayamos a trabajar, con la que vayamos a mezclar herbicidas, para estar totalmente seguros de que no van a afectar la formulación en campo. Nuestras formulaciones son muy seguras, pero sí hemos tenido problemas a veces con la calidad del agua porque hay problemas de pH o problemas de dureza. ¿Listo? No sé si hay más preguntas. Aquí está mi correo electrónico y ahí me pueden consultar también. Si de pronto tienen alguna otra inquietud después de la charla, me pueden consultar y con el mayor de los gustos les voy a contestar. Sí, Ricardo, cuéntame qué preguntas hay. Sí, hay una pregunta que nos hace Daniel Morales de la finca 3HM. Dice, ¿es cierto que al mezclar los herbicidas con urea para que la planta abra sus estomas y sea más fácil para el herbicida ingresar a la planta? Sí, siempre hay varios mitos de mezclar los productos herbicidas con urea. En el caso de los productos del portafolio de Corteva, no es recomendable porque la urea acidifica el medio y eso daña la formulación, ¿sí? Pone el pH por debajo de 6 y eso nos va a dañar la formulación. Lo que pasa muchas veces con productos que no se afectan o que se pueden trabajar a pH más bajos de 6 y que es lo que genera el adicionar la urea al agua. Hay productos que sí se pueden trabajar. Eso sí, lo que hace un efecto pues, visual porque estamos abonando
de una vez el cultivo, ¿sí? Pero para el caso de los productos de pasturas de corteva no es recomendable la adición de urea porque pone el agua tan ácida que nos daña la formulación y el herbicida no va a controlar correctamente la maleza susceptible. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Interesante el tema. Yo creo que los asistentes han tenido la oportunidad de recordar las prácticas y podrán aprovechar mejor los controles de maleza que realicen con nuestros herbicidas comprados ahí en Coleche. Para cerrar, quería que me permitieras compartir unos últimos slides. Claro. Ari, por favor. Ya dejo de compartir. ¿Quieres, tú puedes compartir directamente, creo, Ricardo? Bien. Ya aparece. Muy bien. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí. Correcto. Muchas gracias. Nosotros, como una compañía responsable con el medio ambiente y comprometidos con los buenos resultados y manejo de nuestros herbicidas en la finca, queremos también aprovechar esta oportunidad para conversarle de un tema de seguridad que para nosotros es importante. Nos interesa y necesitamos vender. Esta es una compañía que vive y crece de acuerdo a la relación comercial, pero por ser una compañía de investigación y desarrollo, estamos comprometidos con el medio ambiente y con la seguridad de todos los usuarios que utilizan nuestros productos. Por ello, queremos hablarles de... Perdón. Ok. Queremos hablarle de el uso del triple lavado, que es una medida, es una práctica que recomendamos para que los productos que contienen agroquímicos, cualquiera que sean estos agroquímicos, para uso en la agricultura, para uso en la ganadería, todos los productos dentro de su espacio interior quedan, conservan producto adherido a las paredes internas del envase. Y por eso estos envases se categorizan como envases peligrosos, diferente a los envases de aceite de cocina, diferente a los envases de jugos, de gaseosa y demás. Aquellos envases no son peligrosos, pero nosotros podemos realizar una labor y esto está respaldado por toda la investigación que se ha hecho. Realizando el triple lavado, usted logra retirar todo el ingrediente activo, el producto químico que está adherido a las superficies internas de los envases. Y para que tengan una idea, en un tambor de 200 litros, el tanque conserva 1 litro de producto comercial adherido a las paredes internas del envase. Y si no hacemos este retiro, estamos perdiendo 1 litro por el que pagamos y 1 litro que cuando logre tener agua en la parte interna puede contaminar el suelo y puede contaminar las aguas. Y eso es lo que no queremos evitar. Eso es lo que necesitamos, necesitamos evitar que esos accidentes ocurran. Y para ello recomendamos realizar un enjuague de este envase por tres veces. Primero, vamos a llenar 1/4 parte del envase con agua. Luego se cierra el envase. Este envase se agita y ese envase se agita fuertemente y se deposita en la bomba o en la bomba de tractor o de espalda que está donde estamos preparando nuestro producto para fumigación. Una vez realicemos este envase, esta labor al envase, la segunda y la tercera vez,
tenga la seguridad que todo el producto interno contenido en ese envase se retira. Y de esta forma, el envase pasa de ser un envase peligroso a un envase no peligroso. Y este envase puede ir a los centros de acopio para destruirlo por la industria, o usted puede, al final del tercer enjuague, destruirlo perforándolo y evitando que este envase pueda ser usado pueda tener un uso que no sea un uso en la finca, y que alguien haga uso para uso doméstico de estos envases. Cada vez teníamos en el mercado en años anteriores envases que duraban mucho tiempo, y esto lo fuimos sacando del mercado para evitar que las personas le dieran a estos usos en la finca. El producto, el envase se destruye y puede ser eliminado. Puede llevar a un centro de acopio y de esta forma sale de la finca. Evitemos mantener envases de productos agroquímicos en los vertederos, en áreas que se puedan ver. No queremos ese tipo de uso ni de descuido. Por favor, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer esta recomendación por la responsabilidad que tiene una compañía como Corteva AgriSciences, que desarrolla, que investiga, que formula y que distribuye productos, para pasar este mensaje, que es lo que nos va a permitir que nuestras fincas se conserven en el suelo y las aguas sanos, sin ningún riesgo de contaminación, que los envases no vayan a dar a ninguna fuente de agua, ni se los lleve la corriente, ni los veamos flotando en un río, ni Dios quiera. Heredamos fincas, las conservamos en la mejor forma, con la responsabilidad de pasarla a nuestras generaciones futuras en el mismo estado en que lo recibimos mientras le hemos estado dando uso. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad también para darle las gracias a la cooperativa por permitirnos llevarle este mensaje a los productores, a los socios, colaboradores. Nuestros productos están en la cooperativa. La cooperativa tiene tres sucursales ahí en Chiriquí, otra sucursal acá en Azuero. Así que los invitamos a que busquen nuestros productos en el mostrador. Y Marisa, pues estamos a la orden para cualquier apoyo futuro que necesite. Estamos comprometidos con llevar docencia y apoyar el mejor uso de los herbicidas, que sea esta una temporada de control de maleza satisfactoria, y que pues conservemos siempre nuestras pasturas limpias, que es el alimento más barato que consumen nuestros bovinos, y el bovino preferiblemente consume fibra, consume forraje. Así que gracias por esta oportunidad, y creo que también pues debo dar las gracias a Daniel por sacar este espacio, acompañarnos y brindarnos esta charla, a Catalina y a Daniela, que también colaboraron con la organización de esta actividad. Así que muchísimas gracias. Ricardo, tenemos dos preguntas más para Daniel. Para que podamos cerrar nuestro evento. Igual invitamos a las personas, si tienen alguna otra pregunta, que en el icono de Q y A nos hagan sus preguntas. Vamos con Carlos Alberto Castillo. Te preguntan, Dan, ¿qué tipo de coayudantes recomiendas? Bueno, para los productos del portafolio de Corteva, ellos ya traen el coayudante dentro de la formulación. No requieren la adición de coayudante. El único caso que adicionaríamos un coayuvante o un surfactante sería cuando el pH del agua no es el ideal, o sea, no está entre 6 y 8, o la dureza del agua no es la ideal, o sea, que está superior la dureza a 340 partes por millón.
pero de resto, los productos del portafolio de Corteva ya tienen el coadyuvante dentro de la formulación, no hay que adicionarles coadyuvante. Buenísimo. Y vamos con nuestra última pregunta de Manuel. Te preguntan, cuando se aplica productos a base de glifosato, ¿cuánto es el tiempo de retiro recomendado del ganado del potrero? Bueno, yo siempre recomiendo el ingreso de los ganados después de una aplicación de un herbicida en pasturas, hacerlo 15 días después de la aplicación. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar espacio para que el pasto se recupere y el ganado pueda reingresar y pastorearlo, ¿sí? Si hubiese que reingresarlo por algún X factor, los productos de portafolio de Corteva se pueden regresar al ganado al día siguiente, ¿sí? Y con glifosato también podría ser al día siguiente sin ningún problema. Muy bien. Carlos, de nuevo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia que podemos tener con los genéricos? Esta es la diferencia que podemos tener con los genéricos. Bueno, respecto a la pregunta del coayudante. Sí, claro. Los productos de portafolio de Corteva tienen una formulación de alta calidad. Una formulación tiene el ingrediente activo, que es el que ejerce la acción del control, más unos acompañantes, que son surfactantes, coadyuvantes, alcoholes, agentes secuestrantes, que nuestras formulaciones los tienen en su totalidad. Los productos genéricos no tienen todos esos acompañantes y algunas veces tienen, pero tienen una menor cantidad. Entonces, por eso uno en campo siempre va a haber un mejor desempeño con los productos de portafolio de Corteva que cuando uno lo compara con un producto de la competencia, un producto genérico. ¿Por qué? Porque la formulación no es igual de completa, no tiene la misma calidad que la formulación que ofrece Corteva a sus clientes ganaderos en cuanto a herbicidas. Listo, Dani. No tenemos más preguntas ni en el QA ni en el chat. Bueno, no, muchas gracias a los amigos de la cooperativa por atender a nuestra invitación el día de hoy. Espero que hayan retomado muchos de los conceptos básicos de manejo de malezas en pasturas, para los que ya los conocían y para los que no, pues ha sido una oportunidad de aprendizaje. Vuelvo y les menciono mi correo, daniel.ovalle@corteva.com. Ahí siempre voy a estar disponible para ustedes con cualquier pregunta o interrogante que tengan respecto al manejo de malezas en pasturas. Si no tengo la respuesta, la buscamos, pero lo ideal es que ustedes tengan todo el soporte para utilizar correctamente los productos de portafolio de Corteva para pasturas. Dani, nos llegó una última pregunta de Leonardo de Luca y nos dice, muy buena exposición, por favor, ¿usted tiene experiencia cómo controlar Conyza bonaire o rama negra? Esta maleza está dando muchos problemas en la zona agrícola de nuestra cuenca agrícola. Sí, mira, definitivamente Conyza es una de las malezas más complicadas de control, no solo en nuestra región, sino en el mundo. Hay muchos problemas de resistencia a esa maleza, a glifosato y a productos y al resto de herbicidas que encontramos en el portafolio para poderla eliminar. Porque es una maleza que genera resistencia múltiple, entonces afecta diversos mecanismos de acción. Hoy en día va a llegar, nosotros vamos a trabajar, hoy en día no, en un par de años va a llegar un producto que la controla muy bien y no tiene ningún problema hasta ahora de resistencia en los países donde ya lo hemos lanzado. Entonces, hoy en día es una maleza que es un control errático, a veces va a funcionar los productos, a veces no van a funcionar, pero en 2 años vamos a tener la solución. ¿Sí? Y es un producto que va a traer Corteva al mercado de pasturas en unos 2 o 3 años y no va a tener problemas para eliminar Conyza efectivamente. Hoy en día lo que tenemos va a dar unos controles muy erráticos por esa gran problemática que tiene la maleza de adquirir resistencia muy fácilmente a los productos herbicidas. Bueno, Dani, nos acaban de llegar otra preguntita de Mónica
Nos dice, ¿con qué producto puedo controlar palmas o pacora o corozo? Bueno, las palmas las puedes controlar en pasturas con Combatran XT a dosis de 300 a 400 centímetros por hectárea. Si tienen un porte de 80 a 100 centímetros, con 300 centímetros la eliminamos. Si tienen un porte de 100 centímetros a 130 centímetros, con 400 centímetros por bomba de 20 litros las eliminamos sin problema. Con Combatran XT, esa es la mejor alternativa para el control de palmas en pasturas. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Listo, por mi parte, Ricardo y equipo Corteva, eso es lo que les traía a los amigos de la cooperativa el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido a este evento y cualquier cosa, pues cualquier pregunta a la orden. Y como vuelvo a mencionar mi correo, daniel.valle@corteva.com. Gracias, don Daniel. Ha sido un placer contar con tu ayuda y tu exposición. Nos despedimos entonces, señores de la cooperativa. Muchísimas gracias y seguramente en el mostrador de Coleche podrán encontrar las herramientas para resolver sus problemas de malezas en pastura. Muchas gracias. Saludos y buenas tardes. Buenas tardes.